Antes de empezar con la historia, es importante que sepas que esta es la segunda parte del relato llamado Avistamiento OVNI en Jaén. Si aún no lo has visto, entra en el canal y busca el vídeo. Así entenderás y disfrutarás más de esta segunda parte. Empezamos. Pedro José no pasaba por su mejor momento. Recordar el episodio de la cueva de los murciélagos estaba marcando su día a día. Susana, su fiel pareja y su apoyo diario, intentaba animarlo como podía. No obstante, los males de la mente humana son difíciles de atajar y el caso de Pedro José no era una excepción. Era un domingo por la noche cuando reunió las fuerzas para hablar sobre sus recuerdos. El encuentro con aquel objeto volador no identificado y la abducción habían traído sensaciones muy negativas que además ahora se manifestaban físicamente. Se despertaba sudando en medio de la noche, a veces incluso con fiebres altas. Deliraba y murmuraba cosas en sueños. En otras ocasiones, sentía un miedo perturbador a salir a la calle. Sentía que secuestraban sus pensamientos y lo tenían bajo algún tipo de control mental. Tenía una manía persecutoria que le impedía relacionarse con amigos de toda la vida con normalidad. Solo conseguía confiar en Susana. Llegó un día en que Pedro José, trabajando en el campo como había hecho toda la vida, sufrió una insolación y se desmayó. Su padre lo atendió pocos minutos después, pues siempre estaba pendiente de las tierras, y tras aquel susto quedó muy afectado. Nunca supo el origen de aquel desmayo, pero no tenía dudas de que aquellos seres que se lo llevaron habían provocado trastornos permanentes en su salud. Pedro José invitó a Susana al sofá. Apagó la televisión. Respiró hondo y dijo: «Estoy listo para hablar». Entonces, Susana sonrió levemente y con una expresión muy empática respondió: «Estoy más que lista para escucharte, cariño». Pedro José, que estaba reclinado sobre el sofá, irguió su espalda, se estiró y momentos después apoyó los codos sobre sus piernas, tapándose la boca con los puños. Miró fijamente al suelo durante unos segundos. Evitaba el contacto visual con ella, pero finalmente alzó la vista y encontró en los ojos de Susana una expresión de inquietud sincera. En esas facciones, él encontró el mejor refugio que se podía tener en un momento terrible como este. Mientras no recordaba nada, tampoco sufría. Pero ahora que lo llevo todo aquí, clavado en mi memoria, me estoy ahogando por dentro. Susana lo abrazó. Él notó cómo los labios le temblaban y no podía contener sus lágrimas de emoción y dolor. Tras un largo y cálido abrazo, se levantó del sofá y le dijo a ella: «Te lo cuento todo de camino al lugar donde ocurrió la abducción. Allí entenderás aún más por qué no he podido hablar de esto antes». Susana intentó negociar la propuesta. Prefería escuchar lo que tuviera que decir bajo la seguridad del hogar. Sin embargo, Pedro José estaba tan convencido de salir que no pudo detenerlo. Aunque hacía frío, tenía algo de miedo y la oscuridad de la noche los rodearía todo el trayecto. La curiosidad de Susana era mayor que cualquier excusa que pudiera poner. «Si necesitas hacerlo así, entonces vamos», dijo ella, aceptando finalmente. Recorrieron los primeros pasos que separaban la acera de los terrenos en el margen izquierdo. Estos se elevaban hasta la cueva de los murciélagos. Tras hacer unas bromas para romper el hielo, Pedro José empezó a narrar lo que le ocurrió en la nave. Eran personas como tú y como yo. No tenían escrúpulos. Me sentí como un bicho porque les pedía explicaciones y no me las daban. Me sedaron. O eso es lo que creía, pero no. Fui consciente de todo hasta que me borraron la memoria al volver. No obstante, cuando vi aquellas pilas en el campo durante nuestro paseo, recuperé los recuerdos en un instante. ¿Y qué viste? ¿Acaso te dijeron algo al final?, interrumpió Susana.
Me dieron largas y no me explicaron nada al principio, mientras me hacían pruebas en aquella fría camilla metálica. Pero luego me incorporé con su ayuda y me sentaron frente a ellos en el mismo laboratorio. Ahí es cuando me explicaron todo lo que luego olvidé hasta hace unos días. No sé si tuvieron en cuenta que podría recuperar la memoria. No sé si querrían acaso que la recuperara, pero así lo he hecho y me siento en peligro por contarlo. ¿Pero por qué?, expresó Susana, con un ligero aire de cansancio e indignación por la demora en ir al grano con la historia. Tengo miedo porque no soy nadie, soy insignificante, pero me contaron cosas que cambiarían el curso de la historia. Pero nada va a cambiar porque sé que, si hablo, se reirán de mí. No soy tan inteligente como otros que sí han investigado el tema. Me eligieron a mí, pero no sé para qué, se lamentó Pedro José. ¿Y qué es lo que te mostraron que podría cambiar el curso de la historia?, indagó Susana intrigada, pero cada vez más cansada de esperar. Me explicaron que la consciencia es irrelevante para el funcionamiento del universo. Pedro José dejó unos segundos para que Susana procesara lo que acababa de decir. Habían atravesado algunos terrenos a oscuras y ya se adentraban en la negrura del campo en la noche. El terreno era cada vez más inclinado, pero el cansancio no era un problema para ninguno. ¿Y?, preguntó ella, con más dudas en su mente que respuestas claras. Que no somos importantes para la naturaleza. La consciencia no es una parte necesaria en el desarrollo de la vida. Hemos pensado siempre que somos seres con propósito, que las vivencias humanas están conectadas con el más allá y que podemos trascender a la vida más allá de la muerte. Pero vida y consciencia no son sinónimos, por lo que no somos esa especie elegida por un dios o ente superior para subsistir y entender el todo. De ser así, de ser nosotros los elegidos, no tendríamos por qué estar planteándonos la supervivencia, los enigmas de la grandeza del universo. Nada. No nos plantearíamos nada porque seríamos aquello que crea y no es creado. Pero está claro que no estamos hechos de materia duradera. Nos empeñamos en quedarnos aquí para entender la vida, y la vida a cambio nos golpea generación tras generación. Nos tumba a nosotros como individuos aislados y como civilizaciones. Somos un subproducto de la propia materia, y da igual lo que hagamos, porque nunca entenderemos las maravillas de lo que hay más allá. ¿Por qué nos hace eso irrelevantes? Para nosotros es un logro. Para mí es un logro el simple hecho de que te hayan revelado esas verdades. Y por cierto, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen los que te abdujeron?, preguntó Susana, queriendo concretar. Ellos son nosotros mismos, son humanos, vienen de la propia Tierra. Los ovnis son una respuesta humana a preguntas humanas. Hemos replicado nuestra propia ciencia ficción y nos abducimos los unos a los otros para demostrar que sabemos responder a las propias preguntas estúpidas que nos hacemos. Ellos no venían de otro planeta. Eran investigadores financiados por sociedades secretas, la élite del mundo y del secretismo. Nadie los conoce, es cierto. Tienen tecnología que para nosotros mismos es desconocida, es cierto. Pero están hechos de carne y hueso, y las naves funcionan con leyes de la física que hemos sabido detectar hasta hoy en día. Son más listos que otros que no han llegado hasta ese punto de desarrollo. Pero si lo piensas, también hemos convivido en el pasado con civilizaciones más avanzadas. Unos eran conquistadores y otros conquistados. Unos eran superpotencia y otros eran los atrasados. ¿Crees que todos somos lo mismo? ¿Acaso crees que conoces a todas las civilizaciones y a todas las razas? Hay más, pero no vienen de otros mundos. Entonces, interrumpió Susana para preguntar algo, pero Pedro José adivinó la pregunta antes de recibirla y la contestó de inmediato. Entonces,
Sí que existen seguramente los extraterrestres, la vida en otros planetas, en otras galaxias y sistemas solares. Pero aquí es imposible que lleguen si seguimos las leyes de la física. Los espacios intergalácticos son imposibles de viajar si no se manipula el tiempo de alguna manera. Pero en ese caso, tan solo se podría viajar al futuro con respecto al entorno, a lo que permanece moviéndose a la velocidad normal. Si viajas a la velocidad de la luz, parece que sí puedes vivir más años con respecto a las vidas de quienes se quedan en tierra. Pero tu tiempo sigue pasando a su propio ritmo. No creo que llegaras a ver a viajeros del tiempo en tu corta existencia. Por todo esto, sí que existe vida en otros planetas, quizás como la nuestra. Pero los visitantes y las abducciones las provocamos nosotros, los humanos, las civilizaciones superiores que habitan en otros lugares y no comparte con nosotros la misma ciencia. Somos ahora la colonia de otros y seguiremos siéndolo mientras tengan algo que estudiar, expresó Pedro con cierto grado de indiferencia. La conversación había cautivado a ambos y ya hacía rato que habían alcanzado la cima del monte. Se observaba el pueblo más abajo. Las luces de las farolas que alumbraban las calles y tejados creaban una región anaranjada en medio de la oscuridad, más abajo de las estrellas del firmamento. ¿Volverán algún día?, preguntó Susana, teniendo ya sus propias predicciones sobre la contestación. Volverán, porque no se han ido. Ellos no pertenecen a las estrellas. Ellos pertenecen a este mundo. Se alimentan del mismo aire que nosotros. Se comunican con el mismo lenguaje que nosotros. Sí, quizás hayan desarrollado algún tipo de pensamiento telequinético, pero en esencia son todo instrumentos y maquinaciones humanas. Cosas que caben en nuestro intelecto y que podemos interpretar con nuestras ideas. Ahí reside también la tristeza del pensador. El pensador piensa porque desconoce. Si desconoce, literalmente no conoce. Y es por ello que no es el elegido en este universo para entender sus bienes y bondades. El pensador solo es un trozo más de materia, al igual que lo son a quienes siempre hemos llamado extraterrestres. Son una mera porción de nada. Pero el pensador, tú y yo, un extraterrestre. Ninguno de ellos es creador. El creador sí que existe, pero no nos ha considerado merecedores de la eternidad, del conocimiento. Creemos que entendemos, pero tan solo interpretamos las señales de lo que se ve. Sabemos lo que es un árbol porque lo vemos y lo bautizamos como tal. Nos servimos del árbol para nuestra propia supervivencia, pero eso no nos hace inteligentes. Tan solo nos hace humanos. Bebemos agua y sobrevivimos porque disponemos de ella. ¿No es eso curioso? ¿No has pensado que podríamos existir, pero que necesitáramos algo de lo que no disponemos? Eso hace al extraterrestre biológicamente disponible, al igual que los recursos que lo alimentan. Somos irrelevantes, Susana. Perecemos en nuestra propia existencia, porque no podemos hacer nada más que sobrevivir. Está bonito entender la complejidad de la realidad, pero la realidad no es compleja. Nada es complejo para el Creador. Nos consideramos inteligentes por los logros de unos pocos premios Nobel. Pero, ¿y si la complejidad de esos fenómenos es simplemente algo neutro, intrínseco al mundo? Quedaríamos en evidencia si fuéramos fardando ante el Creador de que entendemos las leyes de la termodinámica o la física cuántica. Tan solo abrimos los ojos a la realidad que se nos revela. Es cierto que solo unos pocos pueden alcanzarla, medirla e interpretarla. Tiene todo el mérito entre iguales. Pedro José se sintió pequeño y ridículo. Su valor era tan solo apreciado por sí mismo y algunos de sus iguales. Había aprendido que entre un parásito y él apenas existía diferencia. La vida es un botón de reinicio. Es la ley de la naturaleza que nos pone por debajo de otras dimensiones y nos permite vivir bajo el yugo del sufrimiento
La felicidad esporádica y la fe. Quizás sea el momento de observar ese botón de reinicio y asumir que no somos especiales, porque algo especial debería ser creado para quedarse, no para irse apagando constantemente. Una herramienta de autorregulación, un ente defectuoso que existe hasta que el entorno hace incompatible su existencia. Pedro José y Susana hicieron el descenso mientras observaban sin miedo el firmamento. Aquellos que abdujeron a Pedro José confesaron sus propios puntos débiles. Eso podría cambiar el curso de la historia, pero no cambiará nada porque Pedro José es un simple agricultor y los seres que lo elevaron eran unos simples humanos de otra provincia del mundo que desconocemos. Colonos y colonizados son lo mismo, aunque unos se crean diferentes de los otros. Muchas gracias por escuchar la historia. Suscríbete y comenta si quieres animarme a escribir más relatos. Buenas noches.